Voy a dar una presentación de un área de investigación que se ha estado desarrollando pues ya desde hace varios años. Y bueno, espero que salgan buenas ideas para interactuar con todos ustedes. El tema del diseño de procesos usando criterios de sostenibilidad nace pues de la inquietud de seguir desarrollando las metodologías comunes de diseño conceptual, esas que se enseñan en la licenciatura, el diseño de planta, y tratar de incorporar ya no solamente criterios técnicos y económicos, sino también ya otros criterios de desarrollo sostenible. Para dar un brevísimo contexto de esto del desarrollo sostenible, nos vamos a las definiciones y a cómo se ha ido desarrollando este concepto. Desde finales de los 80s, en este famoso reporte Brundtland, se extrae esta frase, ¿no? Este tema del desarrollo sostenible, primera vez que se utiliza el concepto, como ese desarrollo que satisface las necesidades del presente sin deshabilitar, digamos, a las futuras generaciones para hacer lo mismo. Es decir, ya se tiene el concepto, pues, de que no solamente hay que cuidar el medio ambiente, ¿no?, sino también cuidar de una manera holística la manera en la que se hace uso de los recursos, materiales, naturales, el capital humano, de manera que no lleguemos a un estado de escasez, digamos, ¿no? Que nosotros sí podamos desarrollarnos, pero los que vienen después de nosotros ya no. Y pues durante muchos años, a finales de los 90, todo el mundo hacía alusión a estas tres dimensiones, la dimensión del crecimiento económico, del progreso social y de la protección ambiental, y conceptualizando que el desarrollo sostenible era pues, perseguir precisamente estas tres cosas al mismo tiempo. ¿Bien? Y pues bueno, si dejábamos de lado algunas de las definiciones, pues se les ponía ahí otros apelativos, otros adjetivos calificativos hacia el desarrollo, ¿no? Desarrollo socioeconómico o desarrollo de coeficiente o socioambiental, y el desarrollo sostenible pues era como la ambición, ¿no? Y durante este tiempo, en estos 20 años que ha estado rondando la definición, pues se han puesto muchos modelos. La última definición operativa que tenemos de desarrollo sostenible son las metas de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no?, donde ya no se ven las tres dimensiones, sino se ven una serie de problemas o objetivos, 17 objetivos, cada uno con metas establecidas, y conseguir estos objetivos es lo que tenemos como humanidad como definición de desarrollo sostenible. ¿Sí? Y de aquí, pues bueno, se derivan todas estos conceptos de sustentabilidad y demás que van prácticamente fuera de la semántica y de las discusiones en la práctica, pues lo que tratamos de alcanzar es eso, ¿no? Entonces, como les decía, en el diseño de procesos nos enseñan esto, ¿no?, que hay que diseñar por capas, un proceso químico desde la idea de negocios, todo el proceso, hasta llegar a las últimas capas que son las de seguridad e higiene, ¿no?, con los análisis de riesgo y los análisis de operabilidad, el HACCP y el HACCP, pasando por todo lo que vemos en la carrera de ingeniería química y ingeniería de procesos. Y al margen de esto, después de tener todo esto, quedan las evaluaciones ambientales con las diferentes metodologías que existen. ¿Bien? Bueno, pues este proceso que estamos proponiendo desde hace ya varios años tiene estos 4 pasos, ¿no? Una vez que se tienen estos elementos, el diseño conceptual y alguna evaluación ambiental, entonces se propone definir cuáles van a ser esos criterios de sostenibilidad para después seleccionar indicadores, ajustar estos indicadores a una escala normalizada y por fin evaluarlos, ¿no? ¿Qué se requiere para poder aplicar esta metodología? Pues la evaluación tecnoeconómica clásica, alguna de estas dos, ya sea una evaluación de huella de carbono o el análisis de ciclo de vida, si nos interesan otros impactos ambientales diferentes al calentamiento global, y algunos datos de contexto que vamos a hablar ahorita de ellos. Este es un ejemplo, ¿no? El primer paso, criterio de sostenibilidad. Yo me he enfocado al diseño conceptual de biorefinerías, y estos 6, digamos, son los criterios de sostenibilidad que se aceptan para las biorefinerías. Ahorita no voy a ir a detalle con estos,
pero digamos que estos están establecidos de la revisión bibliográfica y de iniciativas internacionales de los objetivos que debe de perseguir una biorefinería, ¿no? Realmente una administración renovable de la biomasa, que sea mejor que los productos fósiles, que sea económicamente y energéticamente factible y rentable, etc. Una vez establecidos estos criterios, se puede proceder entonces a definir qué indicadores vamos a estar evaluando para decir si se cumplen o no estos criterios, ¿no? Y los indicadores que estamos, los indicadores que estamos promoviendo en esta metodología estándar se ajustan a la lógica de los límites planetarios, ¿no? Si algunos de ustedes los conocerán, derivados de esta obra famosa, Limits to Growth, de los Meadows, ¿no? Y que, pues bueno, establecen que no podemos crecer indiscriminadamente y para siempre. Hay límites para cada uno de los recursos, cada uno de las cosas que podemos hacer con los recursos planetarios, ¿no? Y establece esta metodología en la que pues cada uno de estos 11 indicadores, ¿no? Las reservas de nitrógeno, fósforo, el uso de agua, el agotamiento del ozono, etcétera. Todo esto tiene una capacidad de carga, ¿no? Que si ajustamos los indicadores naturales, vamos a poder ponerlos en una escala del 0 al infinito, donde 0 pues es donde no hay un impacto, ¿no? Y hay un límite verde que si lo cruzamos ya estamos en una zona de incertidumbre. Y hay un límite rojo que si lo cruzamos estamos seguros de que de que estamos operando de manera insostenible. Es decir, que estamos en riesgo de que se acabe, ¿no? Y mientras más lejos estemos de esa línea roja, pues más rápido se va a agotar ese recurso. Esta es la idea de los límites planetarios y es la que adoptamos para los indicadores de la evaluación de sustentabilidad. ¿Cómo seleccionar los indicadores? Pues bueno, aquí hay una serie de criterios que no voy a abundar mucho por el corto tiempo de esta presentación. Ya los pueden referirse si les interesa más adelante. Y pues bueno, lo que resulta es este tipo de indicadores, ¿no? En donde adecuamos los indicadores que escogemos según los criterios a esta escala de 0 a infinito, donde 0 es la ausencia de un impacto, es un estado teórico, ¿no? No podemos llegar a ese 0, o solo podemos llegar con condiciones idealizadas, y definimos un valor crítico en el que, o valor umbral, a partir del cual vamos a considerar que ese indicador ya no está, nos está reflejando pues una situación insostenible, ¿sí? Y este es un ejemplo de la primera aplicación de esta metodología publicada aquí en este artículo, en donde se hizo la evaluación de una biorefinería multiplataforma de Pasto Varilla, que tomamos el diseño conceptual de alguna publicación y aplicamos los indicadores, ¿no? Para validar su aplicabilidad. Aquí vemos que debajo del 1, pues se quedan la mayoría de los indicadores y prácticamente son dos indicadores que no voy a detener ahorita en cuáles son, pero se refieren a la dimensión ambiental y a la dimensión corporativa, que queda uno pues justo por arriba del valor umbral, y este con un valor de 17.2 respecto al 1, pues es sumamente insostenible en la dimensión ambiental, ¿no? por determinadas circunstancias de este proceso en específico. Este es otro ejemplo, fue una tesis de doctorado aquí en nuestro posgrado, donde se evaluaron dos sistemas de producción de biodiesel a partir de Jatropha curcas. Uno, que son las barritas grises, donde pues solamente se producía biodiesel, y las barritas verdes es un proceso ya de biorefinería donde se ampliaba la gama de productos, ¿no? Entonces algunos, bueno, la gran mayoría de los indicadores disminuyen, o sea, se acercan más al área sostenible, ¿bien? Y se puede ver el efecto de pues, esta ampliación de procesos. Finalmente, el último trabajo fuerte que se hizo fue sobre adaptar esta metodología a una evaluación de sostenibilidad de los biocombustibles sólidos, donde se seleccionaron 11 criterios y 13 indicadores numéricos que se reparten, digamos, en estos, ¿no? Aquí los pueden ver cuáles son: emisiones de partículas, deseo equivalente, intensidad del uso de agua, la contribución del uso de agua, etc., ¿no? Hay indicadores también sociales, empleo directo, empleo formal,
indicadores energéticos, financieros, etcétera, ¿no? Que derivan de los estudios económicos y demás, ¿no? Aquí se ve el proceso de que dependiendo del indicador, por ejemplo, todas estos, tomando por ejemplo las emisiones de monóxido de carbono, es un indicador que va de cero a infinito, o sea, o no tengo emisiones o tengo muchísimas emisiones. Y mientras menos es mejor. Entonces, aplicamos alguna función sencilla que nos transforme este indicador en esta escala, ¿no? Donde cero, ya voy a concluir, donde cero es el valor ideal y uno pues es el valor umbral, ¿no? Y para eso tenemos que definir cuáles son los valores umbrales que pueden venir pues de normas o de estadísticas promedio o de metas nacionales o internacionales, donde digamos, bueno, no podemos pasar de este valor. Y pues bueno, aquí son varios tipos de rangos y de tipos de indicadores y cuáles son las relaciones funcionales que utilizamos para dejar el indicador inicial al indicador normalizado. Y finalmente, pues podemos ya evaluar, este es un caso de la evaluación del uso de carbón vegetal en parrillas de restaurantes de pollos, principalmente en Guerrero, donde más se usa el carbón vegetal a nivel comercial, y la evaluación, ¿no? Como algunos indicadores quedan en la región sostenible y otros quedan en la región insostenible, dependiendo del caso, ¿no? Este es este mismo estudio, pero ahora comparando el carbón con tres aplicaciones, ¿no? Uso de bagazo en ingenios azucareros y uso de leña en estufas eficientes, ¿no? Y podemos ir comparando cómo cada uno de los indicadores pues va quedando o no dentro de la región sostenible. De esta manera, pues lo que tenemos es un amplio panorama de la sostenibilidad de los procesos después del diseño conceptual y pues nos sirve prácticamente para tomar decisiones sobre qué se puede mejorar en un proceso nuevo y cuáles son las áreas de oportunidad y dónde sí mejoramos sustancialmente con respecto a los procesos tradicionales. Y esos son ejemplos de instituciones con las que hemos colaborado analizando sistemas de biocombustibles, por ejemplo, con UNAM, Universidad GTJ, y con la Universidad de Leeds. Ahorita estamos iniciando un proceso para evaluar la producción de mezclas de diésel con biocombustibles del tipo drop-in, o sea, cadenas de hidrocarburos a partir de biomasa. Y bueno, pues esta creo que es el área donde podemos participar cuando tengan sistemas de procesos novedosos. La aplicación de la metodología pues requiere sí un trabajo extenso de realizar la evaluación tecnoeconómica y de ciclo de vida, pero bueno, son áreas de investigación donde sentamos las bases para que esta metodología sea mucho más alcanzable en el corto plazo para otro tipo de proyectos. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julio. ¿A alguien del auditorio que tenga una pregunta que realizar a lo que hemos escuchado? Adelante. Maestra Mira, adelante, buen día. Buenos días a todos. Hola, Julio. Me encanta tu Hola, buen día. presentación. Espérate, a ver. Oye, nada más una duda. ¿La evaluación solamente está considerando variables con respecto al material o estás considerando variables con respecto al diseño del equipo? Porque recordemos que los NOx se generan precisamente por la entrada de aire en cuanto a la parte de la combustión, ¿sí? Mientras más aire se le permite entrar al equipo, la generación de NOx se incrementa. Entonces, quisiera saber si se consideró eso o únicamente estás evaluando los diferentes materiales para los biocombustibles. Gracias. Sí, es muy cierto. Realmente la manera de cómo estimar o cómo medir las emisiones pues dependerá del sistema de estudio. En el caso que yo les presenté, por ejemplo, del carbón vegetal en parrillas restauranteras, pues esas emisiones fueron medidas en campo directamente. Entonces se hace la medición del uso final y ahí se tiene un número que ya es específico para ese sistema, ¿no? Es distinto, por ejemplo, cuando partimos en el primer estudio que les mencioné, ¿no? Pues que partimos de un diseño conceptual reportado que seguramente usó simulación de procesos y pues ahí las emisiones seguramente vendrán de cálculos termodinámicos y no toman en cuenta
los equipos, ¿no? Sí, seguramente sí tomarán en cuenta el exceso de aire y las condiciones, pero de un cálculo termodinámico. Eso ya va a depender de si el proceso ya está implementado y es una evaluación de la sostenibilidad de un proceso en marcha, o y que se puede tomar datos directos o que vienen de simulaciones. Gracias. Doctora Diana, adelante con su pregunta. Buenos días. Julio, una pregunta. Esto es un estudio mucho más amplio que un estudio de impacto ambiental, pero no sé, me quedó la sensación de que presentan los mismos inconvenientes. Por ejemplo, en un estudio de impacto ambiental, tal como lo solicita la norma mexicana y la ISO 14000, los los puntos de comparación y los indicadores y esas cosas, en la mayoría de los casos, son un poco subjetivos, ¿sí? Sí es cierto que puedes medir una emisión de gases con un número, pero ¿qué tanto qué tanto puedes decir es alto, es bajo, es aquí? Luego lo comparas, si se compara con una norma, también depende mucho de cómo se hizo la medición, como decía Mira. O sea, la pregunta general es, para todos estos indicadores y estas mediciones y decir está por arriba, por abajo, por encima, ¿hay algún procedimiento que no sea subjetivo, algún procedimiento más objetivo? Porque yo me he topado con Ok. este cuestionamiento Ujú. en los estudios de impacto ambiental, porque en los estudios de impacto ambiental tú estableces más o menos cuáles son tus indicadores y más o menos cuáles son tus límites. Me gustaría no llamarles subjetivos, sino más bien que la definición, que la medición corresponda a la definición del indicador. ¿Bien? Si hablamos, por ejemplo, de un límite máximo permisible de alguna emisión en una norma, pues en la norma establece, ¿no?, que debe ser un rango de tiempo, una medición ya sea promedio después de tantos días, ¿no? Entonces, aunque tú tengas una variación en las emisiones, pues tú al final vas a sacar el promedio y en la norma viene muy bien establecido cómo debe ser esa medición, por cuánto tiempo, por cuántos días, durante cuántos meses o lo que sea, según la norma de la que estamos hablando, y ese es el número que vas a comparar con el límite que te están permitiendo. Entonces, lo mismo va a aplicar aquí. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, evaluando el indicador de contaminación de agua, que creo que se aparece en la de sólidos, eh, se definió aquí un indicador por aquí anda, aquí le llamamos contribución de eutrofización del agua, ¿no? Donde indican la demanda química de oxígeno y el nitrógeno total en las aguas de descarga. Obviamente es un parámetro que va variando con el tiempo y va variando durante el año, dentro de ciertos límites de control. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos indicadores a un proceso que ya existe, que fue el caso de estos, pues nosotros tomamos estos reportes de las empresas que reportan los análisis de laboratorios certificados, etcétera, que son los que utilizan ellos para reportar, ¿no? De ahí nosotros tomamos los datos y comparamos contra la norma. Entonces, no es que sea subjetivo, sino que depende de la información que tú tengas a la mano y que puedas realmente cumplir con los requisitos de la medición que te está pidiendo, en este caso el valor umbral contra el que estás comparando. Pero ciertamente va a haber situaciones, sobre todo si estás diseñando el proceso y lo único que tienes es un valor estimado de una simulación en estado estable, pues no vas a ver reflejado todo esto y lo que vas a poder reportar en ese punto es lo que te arroje la simulación, la concentración y estimar que vas a tener ese mismo valor durante todo el año. No va a ser real, lo sabemos, pero pues bueno, muchas cosas no son reales en el diseño conceptual del proceso que hasta que se construyen empiezan a asomar, ¿no? Entonces, sí sufre esas mismas, sufre, digamos, de las desventajas de la información que alimentes, ¿no? Y bueno, también tener en cuenta que estos resultados son resultados de prospección, es decir, no son resultados que te vayan a servir para cumplir una u otra normativa, sino es para vislumbrar qué tanto puedes mejorar un proceso con respecto a otro. Gracias. Estimado Juan Enrique, adelante con tu pregunta. Gracias.
Muchas gracias, Julio, por la presentación. Me surge una duda. En este tipo de estudios tan completos, donde se toman en cuenta muchos factores para poder evaluar estos indicadores, la metodología como tal tiene un cierto porcentaje de incertidumbre ya característico. Pues, nuevamente, no es tanto la metodología, sino cada indicador tendrá la incertidumbre que tenga los datos de entrada, ¿no? Por ponerte un ejemplo, si estamos hablando de empleo directo, ¿no? Y aquí lo que hacemos es pues ir con el sistema, ir contabilizando las diferentes etapas, cuántos empleos directos se está generando ese sistema, ¿no? Pero a la hora de recabar los datos te puedes topar con que no te quieren dar la información o te la dan ahí maquillada o simplemente no se tiene y tú tienes que hacer un muestreo o una contabilización ahí, sobre todo cuando estamos hablando de trabajos informales, jornales, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, claro que va a haber una incertidumbre grande en ese indicador bajo esas circunstancias, que en otras circunstancias no. Por ejemplo, cuando nos acercamos al ingenio azucarero, pues el ingenio azucarero te dice, aquí está la lista, ¿no? Y podemos sacar incluso ya cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos tienen seguro, cuántos no. O sea, está muy bien estructurada la información. Entonces sí va a variar dependiendo del sistema y por supuesto que esa incertidumbre es la que se tiene que, o bueno, en estos papers se analiza qué tanto impacto tiene, ¿no? Un dato malo con respecto al valor final en esta escala, ¿no? Sí es algo que se tiene que tomar en cuenta y por supuesto que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron con las preguntas. Pues ahí ya vimos que se abrió el diálogo. Esperemos que en unas reuniones privadas se pueda seguir ampliando estas inquietudes. Agradecemos a Julio su participación y ahora vamos a dar paso al doctor Sergio que introduzca con su tema. Gracias. Es la palabra contigo, Sergio. Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Bueno, esta plática que yo les voy a dar brevemente, pues va a ser sobre burbujas, ¿no? Un tema bastante diferente del que acabamos de escuchar. Y particularmente, pues voy a platicar sobre fenómenos de transporte en líquidos con burbujas de gas dispersas. De modo que antes de comenzar, o para comenzar y entrar en contexto, les comparto un videíto de un comercial. Evite el exceso. Los enigmas 2X, la sociedad de las burbujas perfectas. Dentro de una 2X, cada burbuja forja una estrecha relación con la burbuja a su lado. Son como una sociedad con sus propios anhelos y voluntades. Mírenlas bailar. ¿No deberíamos imitarlas? Bueno, este comercial salió hace creo que como 10, 15 años, y no lo puse pues para hacer publicidad a la cerveza, sino para enfatizar un poquito pues, la contribución que una, que dos, que tres, que un conjunto de burbujas pueden tener sobre algo, ¿no? En el caso de este video, pues las burbujas pues sabemos que contribuyen liberando el aroma, formando la espuma, e inclusive comparte el sabor de una cerveza, ¿no? Y justo sobre eso, pues un físico de fluidos muy prestigiado que todavía vive, pues define la burbuja como vacío, como ausencia de líquido, como una nube diminuta que protege una singularidad matemática. La burbuja nace de una casualidad y lleva una vida violenta y breve que termina con su unión con el casi infinito. Sin embargo, una gran cantidad de fenómenos surgen justamente de esta nada, que es una burbuja, ¿no? El ruido submarino, la sonoluminiscencia, la ebullición. El señor pues es un físico de fluidos, de modo que como ingenieros de la transformación de la materia, nosotros podríamos agregarle que pues también a partir de estos diminutos elementos, pues también surgen varios procesos de separación, ¿no? Reactores químicos multifásicos, ¿no? Y pues justo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Sobre la bebida espirituosa, ¿no?
Bueno, ya enfocándonos un poquito pues al área, ¿cuándo son relevantes este tipo de sistemas? Este tipo de sistemas en ingeniería química y biotecnológica van a ser relevantes cuando se requiere que un reactivo o nutriente, que sea un gas no condensable, participe en una reacción químico-biológica, ¿no?, que se lleve a cabo en un medio líquido o en una suspensión, ¿no? También en el caso de en procesos de separación, en líquido-gas, ¿no?, como los procesos de absorción, y cuando se implementan procesos en los que sucede ebullición o cavitación, ¿no? Si nosotros pensamos en un reactor o en un bioreactor, pues desde el punto de vista de ingeniería de procesos, de ingeniería química, de ingeniería biotecnológica, pues se busca una manera de predecir su comportamiento lo más sencillo posible, ¿no? Una ecuación de diseño, la más sencilla que se puede pensar para un reactor de este tipo con flujo de gas y líquido simultáneo, pues es un balance de entrada, salida de un componente, entrada menos salida de un componente que va a ser igual a lo que se transfiere, más o menos lo que se produce o consume, ¿no? En este contexto, pues también hay muchas correlaciones empíricas, reglas heurísticas que se usan. Siempre se va a buscar la simplicidad. Algunos modelos más, un poquito... Sin embargo, estos modelos, pues realmente... Parece que se trabó mi... A ver. Ok. Estos modelos, ¿qué es lo que hacen? Reducen un reactor completo a un punto, ¿no? Simplemente entrada, salida, ¿no? ¿Por qué? Porque asumen que pues dentro simplemente sucede un cambio inmediato, ¿no? Puntual, ¿no? Una mezcla perfecta de las dos fases, ¿no? Hay otros modelos que todavía manteniendo la simplicidad, pues asumen, convierten a un reactor de este tipo en dos líneas en contacto, ¿no? Una línea de líquido y una línea de gas, ¿no? Tipo flujo pistón, ¿no? Y el modelo ya es un poquito más, pues menos sencillo que el anterior, sin embargo todavía es muy accesible, ¿no? Ahora bien, estas ecuaciones, ¿de dónde salen? ¿Cómo se justifican? ¿Qué información deben contener los parámetros que tienen? Para eso, pues hay que entender que un reactor, y que de hecho cualquier sistema en ingeniería de procesos, pues está formado de varias escalas, ¿no? Y este sistema de varias escalas se hace todavía más complejo cuando hay varias fases, ¿no? Más abajo del reactor, pues podemos nosotros visualizar un corte del mismo, ¿no? Pues sí, como un sistema lleno de burbujas y líquido, ¿no? Podemos hacer un zoom y vamos a entrar a una escala que conocemos como la mesoescala, ¿no? Podemos hacer un zoom en un cuerpo aislado, una burbuja, ¿no? Y a su vez podemos irnos al líquido y podemos irnos al gas, ¿no? Todo esto, pues, es información, ¿no? Desde las escalas menores hasta las escalas mayores, ¿no? Y toda la información que hay en las escalas menores debe de permear hacia las escalas mayores para que esos modelos que finalmente surgen simplificados de un enfoque de este tipo, pues sean realmente representativos de lo que queremos mostrar. Y bueno, de esto, pues, verse un poquito lo que les seguiré platicando, ¿no? Y es tanto, digamos que una zona en que no es propiamente ingeniería química y biológica, y que tampoco es propiamente física de fluidos o matemáticas aplicadas, sino que es una interfaz, o es un enfoque conjunto que de algo de que es pues, ciencia de ingeniería, pues busca llegar a ingeniería de procesos, ¿no? Y voy transitando, tanto el tiempo me lo permita, sobre estas diferentes escalas, ¿no? Primero, pues les voy a platicar de la escala menor, ¿no? La microescala, ¿no? Ahí, pues igual podemos pensar en un equipo de proceso, en este caso, pues dibujo un bioreactor, ¿no? Tenemos un líquido, tenemos gas, ¿no? Y si nos centramos solamente en el líquido y en el gas, pues se conoce bastante cómo se representa el comportamiento de un fluido solo. Sin embargo, pues ya cuando hablamos de una zona interfacial, ya la situación se vuelve un poco más compleja, ¿no? Cuando tenemos un cuerpo, una burbuja ascendiendo sola en un líquido, pues dependiendo de su tamaño, va a ser su velocidad, va a ser su forma, va a ser si su trayectoria es recta, es zigzag, es helicoidal. Y
pues generalmente las burbujas o las interfaces líquido-gas tienen una condición en la interfase que es libre de deslizamiento. Esto es, el líquido pues, prácticamente pasa sin una resistencia significativa del líquido en dirección tangencial. Y pues hay diversos enfoques para representar este comportamiento, pero todos ellos se basan por lo general en grupos adimensionales, ¿no? Y los efectos de las propiedades pues se cuantifican a través pues, de la densidad, de la viscosidad, de la tensión superficial. Sin embargo, pues en procesos aplicados, pues difícilmente se tienen líquidos puros, ¿no? Y mucho de lo que se ha hecho pues es para líquidos puros, ¿no? Para agua, para sustancias orgánicas. Pero hay casos en los que pues, se dispone de solutos, ¿no? Que en muy pequeña cantidad no afectan esas propiedades, sin embargo, sí afectan mucho la estructura del fluido, ¿no? Y afectan también las condiciones que se tienen de movimiento, ¿no? Por ejemplo, si se tienen sustancias superficialmente activas como surfactantes, estas tienden a migrar a las interfaces y las interfaces se vuelven más rígidas, ¿no? Entonces, hay una mayor resistencia, hay un mayor arrastro, fricción en la interfase, los cuerpos se mueven más lento, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se representa como de no tener nada de surfactante en la interfase, hasta tener totalmente la interfase llena de surfactante, pues el arrastre o la fuerza que experimenta de resistencia que experimenta un cuerpo al subir aumenta. Además, pues también la transferencia de masa del gas hacia el líquido, si no hubiera ningún soluto, pues lleva cierta tasa, ¿no? Cuando hay un soluto que se adhiere a la interfase, estorba esa transferencia en cierta manera, ¿no? Lo mismo podemos pensar de otros solutos como las sales, ¿no? Estas no necesariamente se aproximan o se adhieren a la interfase, sin embargo tienden a solvatarse, ¿no? Y a cambiar la estructura cercana a la interfase y a afectar esto, ¿no? Esto pues se puede estudiar y lo hemos estudiado pues con un planteamiento muy sencillo, ¿no? Un capilar generando burbujas en medios, ¿no? Con tamaños controlados a partir de una bomba de jeringa y adquisición de imágenes. Y pues se puede visualizar cómo pues se nota la diferencia, por ejemplo, entre la velocidad que se tiene en agua pura y las velocidades que se tienen a diferentes concentraciones de surfactantes. Lo mismo, perdón, la campanita, ¿para cuánto tiempo es? 1 minuto y medio. ¿Me falta? Ok. Y bueno, en el caso de la sal es algo parecido, ¿no? Bueno, aparte, pues está el problema de transferencia interfacial, que es algo que también está en proceso de estudio, ¿no? Ahora bien, lo que me gusta recalcar de esto, pues es que la información que se tiene de un solo cuerpo debe de pasar a la siguiente escala de análisis, ¿no? El transporte interfacial, la dinámica y morfología de burbujas, el efecto de las propiedades, de la composición, de la topología, debe pasar al siguiente nivel, que pues sí es un nivel de mesoescala. En la mesoescala, pues podemos pensar otra vez en un solo cuerpo, ¿no? Pero a veces los cuerpos pues no están sujetos a un flujo uniforme, sino un flujo que se acelera. Entonces recibe el efecto adicional de una fuerza. También puede ser que el flujo sea no uniforme, o sea, no sea un flujo parejito que llegue hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, pues eso va a ocasionar también un flujo no uniforme en la interfase, ¿no? Flujos, fuerzas tangenciales, ¿no? Y estas fuerzas, pues por lo generalmente se generan por la alteración que hay otros cuerpos que están cercanos por ejemplo, al cuerpo que estamos analizando, tienen. Y en ese sentido, pues ya cuando hablamos de varios cuerpos, pues existe una interacción entre ellos que también define cuáles son los patrones de flujo, los procesos de transporte que tienen lugar en una escala intermedia, ¿no? Lo mismo sucede pues, para transferencia de masa y calor, ¿no? Un caso, por ejemplo, es la interacción en línea entre burbujas, ¿no? Como, por ejemplo, el efecto de la estela de una burbuja puede acelerar a la siguiente burbuja, ¿no? O cómo pueden alcanzar una condición de equilibrio dependiendo del Reynolds y de su separación, ¿no? Bueno, la información de esta escala pues es importante para pasar ahora hacia una escala mayor. En este caso pues
los efectos de racimo, los efectos de proximidad, la formación de clústeres, es decir, cómo se alinean, si los cuerpos se alinean homogéneamente o si forman clústeres horizontales, clústeres verticales, ¿no? Y pues la modelación de este sistema, de estas escalas, pues ya es bastante compleja. Si nosotros queremos pasar ya ahora a la escala mayor, a la escala de un equipo, pues ahí hay que tener en cuenta pues que nuestro sistema es un sistema bastante complejo, ¿no? Tenemos burbujas que se están moviendo, que no están al mismo tiempo en el mismo lugar, ¿no? Si nosotros hiciéramos un corte, por ejemplo, en este zoom, y dejáramos correr un tiempo, vamos a ver que vamos a tener una línea donde por momentos hay gas, por momentos hay líquido, y esto quiere decir que los dominios son discontinuos y espacial y temporalmente, ¿no? Si nosotros seguimos la velocidad de cada fase, pues también vamos a ver lo mismo, discontinuidad en las velocidades. ¿Qué implica esto? Implica que para resolver estos sistemas de modo detallado, pues se tienen que trazar o se tienen que seguir miles o millones de burbujas, ¿no? Y eso, aunque se pueda hacer por simulación numérica directa en CFD, pues es computacionalmente muy caro, ¿no? Y pues son sistemas que pueden tardar meses en resolverse, ¿no? Dependiendo de la capacidad de cómputo. Entonces hay un planteamiento muy útil, que es un planteamiento de promediar estos sistemas, ¿no? Esto que tenemos acá, pues podemos nosotros tomar estos perfiles discontinuos y aplicar procedimientos matemáticos que los suavicen. Que en vez de tener perfiles discontinuos, podamos tener perfiles continuos, ¿no? Y este promediado permite obtener, pues lo que tenemos del lado izquierdo de este dibujo, pues se convierte en lo que tenemos del lado derecho aquí, ¿no? Que son sistemas ya matemáticamente más manejables, ¿no? Y que fundamentan muchos de los análisis que se hacen en procesos, ¿no? Entonces, al aplicar esos procedimientos, pues se obtienen este tipo de modelos un poco más manejables, ¿no? Y que pues requieren de la deducción de problemas de cerradura para parámetros de dispersión y de coeficientes de transferencia de masa, que experimentalmente pues se tienen que llevar a cabo pues midiendo perfiles radiales y perfiles axiales en los equipos, ¿no? Que es algo que también pues estamos en proceso de trabajar. Y bueno, finalmente las escalas dispares, que son las que se usan en ingeniería de procesos, ¿no? Que es una simplificación de la macroescala promedio, ¿no? Y que permite obtener pues ya modelos que se aplican en ingeniería de procesos, considerando, por ejemplo, que la longitud de un reactor es mucho mayor a su radio, que es axisimétrico, que su número de Peclet es muy grande, que hay mezcla perfecta o que hay flujo pistón. Y bueno, pues ya para no extenderme, pues ya en esta escala, pues también el análisis de sistemas con solutos o con microorganismos, pues puede aportar mucho de cómo la estructura de cada una de las fases afecta el comportamiento de este tipo de sistemas o de equipos, ¿no? Pues como comentarios finales, pues este tipo de análisis matemáticos permite obtener o justificar modelos de transporte que se usan y que coinciden con, por ejemplo, lo que mide un sensor en un equipo. Un sensor mide, por lo general, valores promedio. Cuando ya se quieren simplificar estos modelos, pues mediante esta aproximación de macroescalas dispares se puede analizar, ¿no? Y pues estos modelos promedio van a ser válidos siempre y cuando la información de las escalas anteriores fluya hacia arriba, ¿no? Fluya hacia las superiores, ¿no? Si no sucede esto, pues se puede tener errores de predicción muy importantes, ¿no? Y bueno, la importancia también de solutos, y en general, pues este tipo de análisis, este tipo de enfoques, pues se puede aplicar a otros sistemas multifásicos, como lechos fluidizados, lechos empacados, o otros sistemas de varias fases. Pues de esto, pues es una plática muy breve, pues del trabajo de varios estudiantes de licenciatura y posgrado, y pues también la ayuda y colaboración de compañeros de la facultad. Gracias. Y disculpa me llevé 17 minutos. Perdón. No te preocupes, Sergio. Bueno, muchas gracias. ¿Algún compañero
o invitado que quisiera hacer alguna pregunta a Sergio, adelante. Adelante, estimado Enrique. Hola Sergio, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante todo este efecto con las burbujas. ¿Has estudiado en algún momento la interacción que llegan a tener estas burbujas con algún microorganismo, por ejemplo, para el caso de bioreactores? Ese sistema, ese caso, pues es por las condiciones de esterilidad y asepsia es complicado. Sin embargo, pues con microorganismos, a mi juicio creo que los más manejables, que son microalgas, pues sí lo hemos realizado, ¿no? Que fue una tesis de maestría, en donde pues en ese caso, en vez de monitorear el oxígeno, pues hicimos monitoreo de dióxido de carbono, y vimos cómo afectaba tanto la presencia de sustratos, la presencia de los metabolitos, los principales metabolitos que son pues, extracelulares, carbohidratos, proteínas, y solamente carbohidratos y proteínas, qué tanto afectaban el transporte de masa, ¿no? En ese caso, pues vimos que la presencia de biomasa de las microalgas favorece, de hecho, el transporte de masa, ¿no? Hay por ahí varios trabajos que estudian o que analizan con imágenes también, pero con mucho zoom, cómo muchas células en este tipo de sistemas, conforme una burbuja sube, se va malviviendo a la interfase, ¿no? Entonces, hay muchos sólidos, muchas partículas, nanopartículas o ¿no? Sólidos suspendidos que se han estudiado, al igual que células, células que por su estructura superficial favorecen que la transferencia de masa sea mejor en su presencia, ¿no? Y en ese caso, pues solamente hemos tenido la oportunidad de hacerlo con un sistema de microalgas. Ya, pues realizarlo con un sistema ya que requiere mucho más cuidado, pues, pues es algo que sí me interesa, sí me interesa hacerlo, pero pues no se ha dado la oportunidad. Ni lo recuerdo. Claro, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que quisiera preguntarle a Sergio? Si no aparece alguna pregunta, yo me voy a permitir. Gracias, Sergio, por la presentación, muy interesante. Ahí nada más que nos comentaras brevemente cuáles son tus herramientas computacionales para hacer el abordaje de esto que tú realizas. Bueno, en el caso del escalamiento matemático, de análisis por escalas, pues estas surgen ecuaciones que tienen unos términos que se llaman cerraduras, que son lo que coloquialmente conocemos, por ejemplo, como coeficientes de transferencia de masa o coeficientes de dispersión, que pues tienen asociados problemas que se analizan mediante dinámica de fluidos computacional. Entonces, son básicamente solvers de ecuaciones diferenciales parciales que, pues dependiendo de en qué geometría se lleven a cabo, si se llevan a cabo en algo bidimensional o tridimensional, pues pueden requerir mucha o poca potencia de cómputo. Pero sí, son solvers de ecuaciones diferenciales. Gracias, Sergio. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está la maestra Iliana Monreal, por favor, adelante. Hola, buen día. ¿Qué hay, Sergio? Me Buen pareció día, muy maestra. interesante lo que planteaste, pero no pude evitar, conforme ibas presentando, imaginarme ese reactor como el estómago. Sí. Y todo lo que ibas planteando en relación a lo que puede ingresar y lo que se va formando dentro de ese reactor, ¿no? Me lleva a pensar en una posible investigación con algún médico en la que hagas un análisis del estómago y de muchas reacciones que ocurren allá y que nos propician tantos malestares posteriores, ¿verdad?
que tienen mucha relación con la burbuja y esa sincronía o no sincronía líquido-gas, ¿no? Entonces, no sé si es alternativa, te la has planteado. De hecho, sí, es un sistema bastante aplicable a esto que les platico, ¿no? Porque pues, todo el proceso de digestión pues involucra gases, involucra pues un bolo alimenticio que es algo así como una suspensión o como un sólido deformable, ¿no? Sí, sí, de hecho hay gente que estudia esto, ¿no? El enfoque del estómago, de los intestinos como reactores o como, por ejemplo, los intestinos como reactores de membrana, ¿no? Que donde pues tenemos por ejemplo, el intestino grueso, ¿no? Una fermentación, tenemos microorganismos, tenemos generación de ácidos grasos, tenemos transferencia a través de membrana. Sí, sí es algo interesante, ¿sí? Pero es algo muy difícil de implementar in vitro, ¿no? ¿No? Un sistema. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad que había ahí algunas tesis donde analizaban almidones, ¿no? Efecto de almidones y hacían experimentos in vitro de la digestión, ¿no? En este caso, pues también se podría intentar, ¿no? Yo realmente planteármelo, no lo he hecho, pero definitivamente es una posibilidad muy interesante. Gracias. Por nada, Sergio. Adelante, Fernando. Buen día. Buenos días. Gracias, Sergio, por la presentación. Cuando mencionaste las herramientas, se me vino a la mente el tema de redes neuronales. Por la misma complejidad que tiene este estudio de comportamiento, de cierta manera son predicciones, ¿no? de pues, las rutas hacia donde van las burbujas. ¿Has tocado ese tema o has tratado de explorarlo? Las redes neuronales, porque pues de esa manera podrías evitarte mucha complejidad al verlo como una caja negra. No sé si lo has tocado. Definitivamente sí, pues la cuestión de las redes neuronales es que hacen un lado la física y la fenomenología, pero son mucho más fáciles de usar para lo que dices, no predecir, evitando pues el análisis, ¿no? Sí, ir hacia la predicción directamente. Sí, pues de plantearlo sí, me lo planteo, pero yo no sé de redes neuronales. Creo que es una excelente opción, pero es algo que yo no manejo y no domino, y si tú sabes, pues Sí, lo podemos explorar. Sí, porque aquí la cuestión de pérdida de información, pues sí. Lo mencionaste, ¿no? Desde que estás usando la parte, creo que de reducción de promedios, ¿no? Que si se plantea mal desde abajo, pues va a ir escalando, entonces vas llevando el error, ¿no? Si es que hay, o la falta de información. Sí. Entonces, también tiene este pequeño desventaja lo que son las redes neurales, ¿no? Si tienes buena información, pues la red se va a entrenar de buena manera, ¿no? Pero igual, ¿no? Tiene esa desventaja. Creo que también sería buena opción ahí para que se hicieran futuras colaboraciones. Sí, yo creo que sí, yo de eso no, sí sé que es muy aplicable, pero no domino esas técnicas. Bien, gracias, Sergio. A ti. Pues muy bien, muchas gracias a todos los que preguntaron y también a nuestros ponentes del día de hoy, tanto a Julio y a Sergio, agradecemos mucho su presencia, les invitamos a las fechas que nos faltan del seminario y agradecer a todos el que hayamos escuchado a nuestros compañeros para las posibles colaboraciones, ¿no? O áreas de interés entre los cuerpos académicos. Pues a todos tengan un buen día y bueno, si no hay algo que agregar de alguno de ustedes, pues sigamos con nuestras actividades del día de hoy. Gracias, buen día. Nos comenta José que la foto, entonces denos un permiso para encender nuestras cámaras y
José que nos alineemos para la foto. Estimado José, ¿ya quedó? Dice que listo. Muchas gracias a todos.